de poder conversar, de poder reflexionar y de hablar sobre lo que está pasando en este momento en Artsaj. Estamos en contacto con el Enguer Agop Tabakian, representante del Comité Central de Sudamérica de la Frata Xnaxutiun. ¿Cómo estás, Agop? Bienvenido nuevamente a Audición Comidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias siempre por darme la oportunidad de, por intermedio de ustedes, llegar a la opinión pública tanto de ahí de Montevideo como todos Arabaina Meriga. Gracias. Te agradecemos nosotros a vos, a GOP, días muy tristes, muy tensos. El pasado 21 de septiembre fue el aniversario de la reconquista de la independencia de Armenia del año 1991 y considerando los últimos acontecimientos de la semana, que por hecho son muy tristes y poco felices, la situación que se está dando en Artsaj y de Armenia hace un tiempo es muy tensa. ¿Podemos decir que la independencia de la República de Armenia está amenazada? Bien, sin duda que ustedes están siguiendo por intermedio de todos los medios, por intermedio de nuestra compañera Betty, que hace excelentes informes desde Yerevan y tiene la información precisa al momento. Lo que a mí me gustaría en este espacio es ir por ese lugar donde vos me estás preguntando, algunas reflexiones que tienen que ver con la situación de Hayastán, con la situación del Spjörg, la diáspora, y las responsabilidades, ¿sí? que tienen y que aparejan estas situaciones de quienes, para que en algún momento ya tomemos idea o ya nos grafiquemos cosas que siempre están como por el costado y que no le estamos poniendo nombre y apellido, o si le ponemos nombre y apellido lo hacemos de una manera quizás cuidadosa para no poder o no dañar ciertas imágenes. Nosotros estamos acostumbrados a respetar muchísimo lo que es eh, y lo que representa a Hayastán, pero acá quiero hacer una diferencia entre Estado y gobierno, ¿sí? Entonces vamos a ir caminando por ahí. Durante esta nota. Quiero responder primero a lo que vos decís, si está en riesgo la independencia de Hayastán. Por supuesto, porque nosotros lo que estamos viendo es la fragilidad hoy en este mundo de lo que tiene que ver con cualquier estado, con cualquier país, ¿sí? O sea, nosotros no vivimos en una región donde haya conflictos, pero si nos trasladamos a los lugares donde hay conflictos, lo vulnerable que es la situación de cualquier estado y más aquellos estados que no tienen la fortaleza para poder defender sus soberanías y sus derechos. Aquellos estados que no tienen que negociar con los grandes intereses del mundo, por supuesto que son vulnerables. Y Hayastán, lamentablemente el gobierno de Hayastán no entendió esto, no entendió que era Artsaj, no era su carga, no era una carga que tenía que sacarse de encima, sino que era su cordón que cuidaba la seguridad de lo que podía ser el futuro de Hayastán. Y las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos y las consecuencias nosotros las estamos viendo. Entonces, yo considero que no simplemente la responsabilidad que le estamos poniendo es la verdadera responsabilidad que tiene el gobierno de Hayastán. Ahora, también tenemos que ver el nivel de hipocresía que tiene el mundo, ¿no? Aquellos que nosotros creemos que siempre fueron los aliados o aquellos que fueron los amigos del mundo armenio, hoy vemos cómo reaccionan y cómo se comportan ante una situación límite. Una cosa fue todo el proceso de reconocimiento del genocidio. El reconocimiento del genocidio, tras la tarea de muchísimas generaciones y de muchísimos espacios comunitarios, entre ellos obviamente el Tashnaktutiun, a través de su Saitadian Nahum, logró
en este proceso que la cuestión del genocidio, desde lo que fue el ostracismo, lo que fue solamente el tratar de transmitirlo entre generaciones, supere esas barreras y pase, digamos, a un reconocimiento internacional. Ahora, ¿para qué sirve ese reconocimiento del genocidio, de lo que pasó en 1915, en 1923, si no sirve como una prevención a un futuro genocidio? Entonces, todos los reconocimientos que nosotros obtuvimos, todas las declaraciones que otros países hicieron de la comunidad internacional no sirven para nada o resultan vacías de contenido y son hipócritas a esta altura, porque ni Estados Unidos, ni Rusia, ni la Comunidad Europea, ni los países en donde nosotros hoy vivimos superan el nivel de solamente ser declaraciones, solamente ser algo que complacen lo que nosotros como comunidades les requerimos. Porque en este momento, cuando está sucediendo y se está perpetrando un genocidio, o vamos a llegar a un momento de alta tensión, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque hay intereses superiores, porque hay intereses mayores. Entonces yo no puedo hablar de conmemorar una independencia de Hayastán si no estoy de una manera en una situación de alerta y de alarma. No de tristeza, yo quiero salir de ese lugar. Ya nosotros como diaspóricos estuvimos inmersos desde el 2020 hasta estos días en una situación de tristeza general, de enfriamiento general, de decepción general. No hay más tiempo para hacer y para permanecer en ese estadio. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconfigurar cuáles son nuestros trabajos, desde los espacios que cada uno ocupa, desde las organizaciones que cada uno ocupa. Pero nosotros ya no podemos permanecer como observadores de una situación y lamentarnos por esta situación. Nadie, salvo los armenios, y a los armenios incluyo a toda la nación armenia, no a los ciudadanos armenios. Toda la nación armenia, todo el pueblo armenio somos nosotros. Y nuestras fuerzas va a cambiar esto. No esperemos nada de nadie. Trabajemos para que se cambie la realidad. Agop, recién hablabas de la política exterior y mismo de la política interna de Armenia, y está claro que ambas políticas le soltaron la mano a Artsaj, ¿no es así? No hay una unidad entre Armenia y Artsaj, como vos decías. Por supuesto, y ahí voy a ir a las responsabilidades. Y ahí le voy a empezar a poner nombre y apellido a las responsabilidades. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que distinguir aquellos que en los lugares donde nosotros vivimos, en la diáspora, en Armenia, apoyan al gobierno de Nikol Pashinyan. Nosotros, el gran culpable de todo esto, desde el inicio de la guerra, es Nikol Pashinyan. Nikol Pashinyan podía haber evitado la guerra. Había instancias para evitar una guerra. Podía haber generado lugares en donde nosotros no tengamos la pérdida de las vidas que perdimos, la pérdida de territorio que perdimos, de llegar a esta situación. Primero, en los errores que cometió en la política exterior de Armenia. Y después en cada una de las declaraciones que hizo posterior a esa guerra. Y las más graves son las de dejar de ser quien garantice la seguridad de la población armenia de Artsaj y de reconocer como parte de la integridad territorial de Azerbaiyán al pueblo y a la nación y a la República de Artsaj. Estas dos cosas nosotros las tenemos que identificar y tenemos que decir que es el culpable de esta situación. De la firma de lo que convino con Azerbaiyán y con Turquía, de abrir las relaciones con Turquía en el momento donde nosotros estábamos librando un conflicto armado con Azerbaiyán. No era el momento de no tener condiciones con Turquía, de dialogar de una manera con quien estaba apoyando la masacre de los armenios en Artsaj. La mala relación con Rusia, el abrir un canal con Occidente en un momento en donde Rusia está peleando con Occidente por Ucrania. Todo este análisis,
toda esta situación, el no tener una alianza clara con Irán, que es el único país donde ve también en algún lugar un riesgo en todo este proceso en el Cáucaso, porque para Irán estos movimientos que están pasando entre Azerbaiyán y Turquía en el norte de su país es una alarma. Entonces es el primer aliado en donde uno debería acercarse y tener algún diálogo más fluido. Todo esto es responsabilidad del gobierno de Nikol Pashinyan. Y yo lo que quiero decirle a toda la opinión pública, que el hablar mal del gobierno de Armenia no quiere decir que no tenemos respeto por el Estado armenio, porque nosotros somos respetuosos de lo estatal y lo único que queremos es que se preserve el Estado armenio como unidad, como república independiente y soberana, pero no vamos a permitir que un gobierno como el que está al mando del futuro y el destino de los armenios siga cometiendo estos errores. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el gobierno de Armenia, este gobierno de Armenia, conducido por Nikol Pashinyan, tiene que caer, tiene que salir de la conducción y el pueblo armenio, los ciudadanos armenios en este caso, tienen que llamar a un consenso general y sentarse enseguida a negociar o a pensar por lo menos en cómo salir de esta situación crítica. Artsaj claramente ya está en una situación crítica. Lo que nos interesa hoy de Artsaj es salvaguardar las vidas, esa población que hoy está sometida y que está rehén a nuestros grandes enemigos. Lamentablemente, no sabemos quién va a bregar por sus derechos, quién va a bregar por sus familias, quién va a bregar por sus vidas. El corredor está cerrado, las fuerzas rusas son minoría, unas fuerzas brutales como las de Azerbaiyán y el respaldo de Turquía y el silencio del mundo nos ponen en una situación de jaque. Ahora, si nosotros seguimos gobernados por una conducción que es entreísta y derrotista, claro que no vamos a estar en una situación de mejora, ni siquiera en una situación de estabilidad para poder pensar en cómo salir de esta situación. Clarísimo, Agop, tu mensaje. El 2 de septiembre, hace unos días atrás, pero del año 1991, en el mismo año que se independiza Armenia, se conmemora la independencia de Artsaj. ¿Están ligadas las unas con la otra? A ver, yo creo que la independencia de Armenia tuvo que ver con el movimiento de Artsaj. Esto, si no hubiese existido este movimiento desde Artsaj de liberación, de salir del yugo que venía siendo desde muchas décadas en lo que era la región de Artsaj, pero todos los armenios que vivían en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, todos los pogromos que había desde Sumgait, desde Girovabart, o sea, todo lo que fue desarrollando generó un movimiento que pedía que esos armenios se anexen a Hayastán. Como no podía suceder eso, empezó un gran movimiento que tenía que ver con la integridad y el derecho de autodeterminarse. Y empezaron los movimientos en donde cada armenio se expresaba y hablaba de una independencia. Ahora, ese movimiento generó que en Armenia también, como un espejo, empiecen los movimientos de liberación y de autodeterminación y salir, digamos, de una situación ya que no se podía sostener si nosotros mismos no conducíamos nuestros destinos. Por supuesto, ahora, el proceso de estos 30 años y los distintos discursos y este último discurso que se metió en la cabeza de la gente pensando que Artsaj era una carga y no era parte de lo que nosotros hablamos, de una unificación, de volver a todos esos territorios que eran armenios originariamente y que durante todo este proceso de tiempo de nuestra historia nos fueron sacando, nos fueron expropiando y fueron mintiendo, diciendo de que no nos correspondían, vuelve a la nada, porque no supimos sostenerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar viendo y llorando por estos procesos que pasaron?
Lo que tenemos que hacer es reconfigurar enseguida, reconfigurar y pensar cuál es nuestro futuro y qué fuerza le tenemos que poner a nuestro trabajo. Por supuesto que Artsaj es Hayastán. Somos todos los territorios, todos los perdidos también. Chabaj, o sea, Najicheván, todo eso es armenio. Ahora, lamentablemente, hoy a nosotros, a estas generaciones, nos tocan vivir momentos de derrota, pero tenemos que salir de este momento de derrota, aunque nos duela, aunque no encontremos el camino o las respuestas, porque vos me preguntás a mí ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y mañana yo te puedo contestar de otra manera porque la realidad nos está corriendo todo el tiempo la línea de trabajo. Pero lo que no podemos hacer es caer en esta tristeza y creer que somos impotentes de hacer algo. Siempre los armenios estuvimos en situaciones críticas. Nuestra única victoria clara fue la de Artsaj en el 91, 92 hasta el 94. Eso fue lo que a nosotros nos dio oxígeno otra vez. Ahora, ¿qué pasó antes? Vivimos trabajando, vivimos luchando por eso, por lo que logramos en algún momento. Y hoy tiene que volver a hacer eso. Hoy tenemos que entender que volvemos a estar en una situación crítica y que nosotros no vamos a ceder. El que quiere luchar, que se una a todos nosotros los que tenemos ganas de luchar. Y el que no quiera luchar, que siga transitando su armenidad como quiera, pero que no transmita este derrotismo a todos o a toda la población armenia o a toda la nación armenia. Yo quiero distinguir y diferenciar los discursos. Quiero aquellos que creen que Hayastán tiene que ser solo lo que a nosotros nos den como Hayastán, porque ya parece que no depende de nosotros ni de nuestra intención, sino es lo que nos van a permitir nuestros enemigos de que el espacio que se deje para Hayastán son el trazado que haga Aliyev, que haga Erdogan o que acuerde, digamos, con los otros aliados de la comunidad internacional. Eso no va a ser así. Nosotros vamos a decidir y vamos a luchar para que seamos lo que definamos el destino de los armenios. Agop, recientemente se llevó adelante en Buenos Aires la asamblea de los comités centrales de la Afra Tashnaksutyun de las Américas y de Australia. En este sentido te queremos preguntar por qué se decidió realizarlo aquí en Sudamérica y qué valor tiene eso, y también hablar sobre la noticia que se dio a conocer del lanzamiento del Foro Artsaj en Argentina. Bien, el Bureau, digamos, el Comité Central Mundial del Tashnaksutyun, siempre va generando reuniones, además de Sultanur Yoov, que es su asamblea general mundial en donde se eligen las autoridades, y en este proceso intermedio va generando por regiones encuentros en donde se van analizando los trabajos de los Getronagan Gomide, de los comités de cada una de las regiones que están determinadas. En este caso, las que participaron fueron las de Canadá, las de la costa oeste y costa este de los Estados Unidos, la de Sudamérica, obviamente nosotros, y la de Australia. En esto, dentro obviamente de la situación de Armenia, de Artsaj, también se ve cómo nosotros podemos trabajar, cuáles son los desafíos, en qué cosas podemos interactuar en la región y obviamente plantear también nuestra mirada a la política que se está llevando adelante a través de nuestro partido. Esto, sin duda, fue una reunión planificada por el Bureau. Decidió el Bureau que era Jarabaína Merigá el lugar donde había que hacerlo. Obviamente nosotros asumimos la responsabilidad y la llevamos adelante, pero sin duda que la realidad de Artsaj superó todo, ¿no? Porque esto en algún lugar trascendió a cualquier conclusión que nosotros podíamos haber sacado en ese momento, en esa reunión. El Foro Artsaj Argentina tiene que ver con una continuidad del trabajo de Haitadi de Jairabaina Merigá. O sea, el Tashnaksutyun en algún momento había iniciado un trabajo que es el Foro Uruguay Artsaj.
El Foro Uruguay-Artsaj sirve, obviamente, con los integrantes que tiene, para visibilizar en nuestras regiones, en nuestros países que configuran y forman lo que es Sudamérica, la situación de Artsaj. En ese momento, cuando se creó el Foro Uruguay-Artsaj, era obviamente para el reconocimiento de Artsaj como una república independiente, para hablar del derecho de autodeterminación, para hablar de los riesgos que había si la comunidad internacional no reconocía la independencia, porque nosotros preveíamos que las hostilidades con Azerbaiyán podían venir si Artsaj no tenía, perdón, una institucionalidad, de que si el mundo no lo reconocía como un Estado independiente y a través de ello todos los derechos que, que tienen como consecuencia aquello, podía pasar esto. Podía pasar que algún día Azerbaiyán con sus aliados podían atropellar sobre la población, porque no era solamente para darle un estatus político, sino que era para salvaguardar lo que era la población y la vida en Artsaj. El Foro Artsaj Argentina viene como un segundo paso a respaldar el trabajo del Foro Uruguay Artsaj, pero también para hacer el mismo y tener los mismos objetivos en Argentina. Y así nosotros íbamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en todo el campo latinoamericano. Ahora, seguramente todo lo que estamos hablando que tenía que ver con ciertos derechos, hoy se transforma en el derecho básico, que es el derecho a la vida, porque ya no estamos solo hablando de un estatus, sino estamos hablando de poder detener un genocidio, porque siguen los caminos cerrados, siguen las organizaciones internacionales sin participar, los estados internacionales sin participar, y solamente aquellos observadores que están ahí llegan tarde o llegan sin fuerza. Entonces, somos nosotros los que a la larga o a la corta debemos ser los protagonistas de poder visibilizar esta cuestión. Muy bien, Agop. Te agradecemos muchísimo por tu participación en Audición Comidas. Realmente fuiste muy claro y muy específico en el mensaje que diste. No sé si querés agregar algo más. Si no, te despedimos y te agradecemos siempre por estar a la orden y por mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en Armenia. Yo les agradezco siempre. Nosotros estuvimos lunes y martes en Montevideo. Hemos tenido, yo fui acompañando en realidad al presidente del Consejo Nacional Armenio Mundial, que es el presidente del Bureau, obviamente, y tuvimos encuentros con autoridades del Uruguay. En pleno momento de ataque, y nosotros fuimos transmitiendo este mensaje de que necesitábamos que las autoridades de los países donde nosotros vivimos, donde nosotros somos ciudadanos, puedan de alguna manera detener este proceso. No detenerlo solamente con declaraciones, sí intervenir de alguna manera en que cambie esta realidad, en poder ser actores, en poder llamar a otros actores desde un estado a otro estado que tengan quizás más injerencia, y a través de ese mensaje nosotros llegar de alguna manera a solucionar lo que es el destino de nuestros compatriotas en Artsaj. Yo lo último, y gracias por el tiempo que me dan, lo último que quiero transmitir es que todas las organizaciones, todas las comunidades, salgamos realmente a cambiar esta realidad. Salgamos, si se convocan a movilizaciones, salgamos a las movilizaciones. Si se convoca a alguna actividad, salgamos a esa actividad. Si hay instancias donde nosotros podemos visibilizar esto en opinión, con la opinión pública de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Brasil, en los países donde nosotros estamos, salgamos. No nos quedemos mirando las redes, no nos quedemos lamentándonos, seamos protagonistas de este momento que nos toca vivir. Les pido que sean militantes activos de la causa armenia, cada uno de ustedes, cada uno donde llegue,
en las universidades, en los colegios, en los clubes, en todos los lugares. Hablemos de esta cuestión. Hoy nosotros podemos y debemos ser activos militantes de nuestra causa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Agop, muchas gracias nuevamente por tu participación en Audición Gomidas. Esperemos que los próximos contactos contigo sean con buenas noticias o con un poco más alentadoras. Te saludamos y como siempre, gracias por estar siempre a la orden. Gracias a ustedes. Saludos. Արցախ աշխարհի նոր ֆիդայիներ, որ ձեր նախնյացպես չգիտեք քնել, չգիտեք զիջել,